Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. He sido paciente durante mucho tiempo, entonces, ¿así es realmente Teen? Gracias a Teen on Rose puedo ser aún más. La respuesta no fue solo verbal, sino también una acción. Teen no sabía cuánto podría esto derretir el corazón de quien recibiera esta respuesta. Ahora estaba siendo tocada por su esposa, quien usaba su nariz y labios para explorar su cuello y hombros mientras su espalda estaba presionada contra la pared del dormitorio. Estaban tan emocionadas que ni siquiera podían irse a la cama. Ella, con el corazón palpitante y controlando su emoción, tiró de la chaqueta de Pitín y la arrojó a un lado. Eres increíble. Pitín, no tienes que jugar así con Non Rose y el resto. ¿No vas a recoger el resto por mí? Si Pitín estaba intentando desafiar a Non Rose, eligió a la persona equivocada. No había nada que ella no hiciera con valentía. Incluso cuando Modang se burlaba de ella siempre respondía de la mejor manera posible. Si Pitin la desafiara, ella haría mucho más. Entonces ella, nerviosa pero decidida, desabotonó la camisa de Tin, una por una, sin darse por vencida. ¿Qué es esto? ¿Quieres test y luego quedarte con todo? Eres descarada. Ahora es tu turno, mi amor. Tipajá cerró los ojos rápidamente, incapaz de mirar a la perfección de Pitín, que había desenvuelto cuidadosamente con sus propias manos. Después de desabrochar el último botón, miró rápidamente a Dean y luego miró hacia otro lado, cerrando los ojos y temblando ligeramente. Siendo objeto de burlas por parte de Pitin, Kazama usó ambas manos para desabotonar la espalda de su vestido de novia, que estaba apretado y lleno de detalles que requerían tiempo y paciencia para deshacerlo. Pero por otro lado, la otra parecía impaciente y preocupada por el tiempo, por lo que utilizó sus labios para tirar del tirante de su vestido y lo desabrochó fácilmente. El momento siguiente ocurrió sin que ella se diera cuenta, cuando su espalda descansó suavemente sobre la suave cama, contrastando con la brisa de ambas. Su cuerpo y su mente se entregaron al ensueño del amor, guiados por la persona que amaba. Ella estaba en los brazos de Pitin, sintiéndose como si fuera su mundo entero. La flor que floreció tan hermosamente comenzó en tierra fértil. Ahora ella estaba floreciendo en su perfección juvenil, un encanto dulce y gentil, cuya fragancia y sabor del amor la envolvían, haciéndola única y eterna. Si se quitaran los pétalos de una rosa para responder si existe o no el amor, la rosa llamada Tipajá será diferente a todas las demás, porque solo tendría una respuesta: amar. Ama con toda la vida y el corazón de Kazama. ¿Qué está pensando? Rose, ¿puedo responder con algo más que extrañar a Pitin? No puedes. Tienes que responder que extrañas primero a Pitin, luego puedes decir lo que quieras. ¡Qué persona tan apasionada! Tipajá levantó la mano y pellizcó suavemente la nariz de Pitin, con una sonrisa traviesa. Después de abrazarla por detrás y hacerle la pregunta, ella le sonrió a Dean mientras nos miraba después de nuestra ceremonia de bodas, que tuvo lugar hace aproximadamente una semana. Todo lo que habíamos planeado antes de la boda iba como esperábamos, sin problemas y de manera organizada. Pitin es una esposa muy cariñosa. Pitin, ahora puedes decir la palabra esposa con total seguridad, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad, ¿entiendes? Sí. Rose no discutirá. Kazama colocó sus labios suavemente sobre la cabeza de su amada esposa, que ya no era solo un título, y todo el cuidado y afecto que tenía por Tipahat seguía siendo tan fuerte como cuando éramos solo niñas, e hizo todo lo posible para proteger a su esposa. Estoy feliz de que ahora la granja Senrak y la granja Chomchan se hayan convertido en una sola. Yo también estoy feliz. En el pasado, solo podíamos encontrarnos en el jardín de flores, pero ahora podemos visitarnos libremente. Entonces, ¿deberíamos pensar en cambiar el nombre de la granja? ¿Tienes, Pigeon, alguna idea? Granja Chomchan y Granja Senrank, si juntamos los nombres serían
Granja Chomrank. Eso suena bien en realidad, pero ¿por qué dejaste el nombre de la granja de Rose al frente? Porque amo a Rose más que a nada y haría cualquier cosa por ella. No hace falta que sigas diciendo palabras dulces. Rose ya te ama demasiado. Amaba tanto que Rose quiso recompensar a su amada, Pitin, con un suave beso en su mejilla, el lugar que más le gustaba tocar. Poco después, Kazama, que se había convertido en el maestro de los mimos, giró rápidamente el otro lado de su rostro para que Rose también pudiera besarlo por igual. Nunca imaginé que llegaremos a este día. Nunca imaginé que tendría la suerte de amarte y casarme contigo, Rose. Durante todo este tiempo, a Pidgey nunca le gustó nadie. ¿Nunca has salido con nadie? ¿Cómo es esto posible? Sí, nunca me ha gustado nadie antes, pero tú, Rose, también me dijiste que nunca has salido con nadie, ¿no? Bueno, he hablado con algunas personas, pero nunca he tenido citas. Nunca me he enamorado de nadie y nunca he tenido novia. Tipajá se apartó de los brazos de su esposa porque quería ver su expresión más claramente. Cuando bromeó diciendo que ya había tenido una relación con alguien, Pigeon se mostró visiblemente decepcionado. Sin embargo, al escuchar la verdad de que nunca había salido con nadie, el rostro de Pigeon rápidamente se iluminó de nuevo, lo que la hizo sonreír un poco ante la reacción. ¿Estás celosa, Pigeon? No, no soy alguien que se sienta celosa de esa manera. En el pasado estaba celosa, pero ya no, porque confío en el amor que tienes por mí, Pigeon. Yo también confío en el amor que tienes por mí, Rose. Gracias por el amor que tienes por mí, Pigeon. Esto significa mucho para mí y te agradezco por ser la felicidad de mi vida, que antes no tenía rumbo. Nos agradeceremos todo el día, Pigeon. Será mejor que estemos agradecidas todos los días por el resto de nuestras vidas. La dueña del bello rostro asintió con la cabeza, de acuerdo con la idea de su esposa. Antes de que las dos nos inclináramos una sobre la otra, tomadas de la mano y una al lado de la otra para observar el progreso de la granja Senrak y la granja Chomchan, ahora unidas como una sola, tal como lo habíamos planeado, trabajaríamos juntas para gestionarlas y hacerlo crecer, tal como nuestro amor. Vamos a casa, ya casi es la hora del almuerzo. La cuestión de la alimentación es muy importante para Pigeon. La comida es un tema importante para mi esposa. Me cuidas muy bien. Realmente no me equivoqué al amarte. Ah, pero en realidad ya me cuidaste antes de amarme, ¿verdad? ¿Quién dijo que no te amaba? Kazama reveló su secreto en voz baja, como para desviar la atención de su esposa hacia otra cosa, algo más interesante que el almuerzo que la tía Chan estaba preparando para ellas, un almuerzo que iba a compartir con el señor Tipacorn. ¿Eso significa que Pigeon ya me amaba incluso antes de nuestro falso matrimonio? No sería exactamente amor, creo que el término correcto sería gustar. Ah, entonces Pigeon confesó que le gustaba antes, creí que fui yo quien se enamoró primero. ¿Y a ti? ¿Cuándo te empecé a gustar, Rose? Bueno, cuando empezamos a vivir juntas. Después del matrimonio falso me empezaste a gustar cada vez más. Entonces ya me gustabas más. Cuando nos conocimos después de 17 años, yo ya estaba locamente enamorada. Y aún así, pero parecías tan tranquila en ese momento. No demostró nada. Normalmente no soy buena mostrando sentimientos. Y más aún contigo, Rose. Cuando me empezaste a gustar, se me hizo aún más difícil ocultarlo. De hecho, Kazama siempre ha sido alguien que prefiere mostrar su afecto con acciones, no con palabras, aunque ahora era más expresiva y tenía a alguien que la amaba profundamente. Si recordaba lo que pasó meses atrás, tanto Tipajá como cualquier otra persona probablemente no se darían cuenta de que su corazón ya estaba sacudido desde que se reencontraron, o tal vez, de hecho, me gustas desde que éramos niñas, quizás por eso nunca miré a nadie más. Pigeon siempre tiene algo sorprendente que contarme. Mira, tus orejas se pusieron rojas, pero la verdad es que probablemente me has impresionado desde que era una niña sin darme cuenta. Por eso nunca me enamoré de nadie hasta que te volví a conocer. Cuando regresaste a mi vida, simplemente me enamoré. Hablando así me dejaste sin palabras.
Gracias por ser la tierra sólida que me ayudó a crecer. Esta rosa promete permanecer al lado de Kazama por toda la eternidad hasta el fin de los tiempos. Y esta historia termina aquí. Fin. Los spoilers del segundo libro de Cuatro Elementos Agua estará disponible en el canal de Amantes del Biel.